Muy buenas tardes, República Dominicana. Bienvenidos a este su espacio Nación Decente por Renuevo 89.7. Esta es la voz de la cristianización nacional. Usted que está pasando el dial y se encontró con estas alabanzas, con estas canciones, usted está sintonizando Radio Renuevo 89.7. Saludo a todos nuestros oyentes que son fieles a esta radioestación, los que están a través del dial, los que están a través de las diferentes plataformas digitales, Facebook, por Instagram, por YouTube, por nuestra página web de www.renuevo897.com. Gracias por estar ahí, y a todos los que están en sus vehículos, los que están almorzando, buen provecho, que este alimento del día de hoy les sea de gran provecho a usted y a toda su familia. Esto es Nación Decente. Samuel Comprés. Buenas tardes, Israel. Bendiciones para ti, para todos los oyentes de Radio Renuevo. Bienvenidos sean todos ustedes a este su espacio Nación Decente. Nos sentimos contentos, alegres de saber que contamos con su fiel y amable sintonía. Israel, Dios te bendiga, Dios bendiga a Jerry, Dios bendiga a cada chofer que está sintonizado con nosotros. Bueno, una semana interesante tenemos a nivel mundial, Israel. Sí, ¿qué pasó? Una semana importante, una semana profética. Vamos a mirar algunos elementos de los 8 o 9 indicadores proféticos que tiene la palabra y vamos a ver cómo van en Mateo 24. Mira, es importante ver que la incertidumbre del mundo ahora mismo gira alrededor de la guerra y de los rumores de guerra y de tiros que se están saliendo también. O sea que no es solamente, no son solamente los rumores, sino que hay evidencias. Las cosas están en una geopolítica. Mira, hace un tiempo yo hablé aquí y produje un documento acerca de los BRICS, y el documento se llamaba Cuidado con los BRICS. Los BRICS es aquel grupo de naciones formado por B, Brasil, C, China, H, India, y R, Rusia, y Corea del Norte también. Corea del Norte, junto con otras naciones que se han ido sumando, y ahora, con todos los aciertos y desaciertos del presidente Trump, entonces más naciones se están sumando. Una de las razones por la intervención a Venezuela tiene mucho que ver con el petróleo, tiene mucho que ver con la nación, pero tiene mucho que ver con los BRICS. ¿Por qué con los BRICS? Porque los BRICS estaban tomando a Venezuela de manera silente. Cuando te hablo de los BRICS, estoy hablando de que China ya estaba en Venezuela, Irán. ¿Con qué contaba Maduro? Maduro decía, de repente se le salía una madurada y Maduro decía, venga por mí, que aquí sobrevuelan los aviones de Irán, aquí contamos con la fuerza de Irán, con el apoyo de Corea y con el apoyo Corea del Norte y con el apoyo de Rusia. Entonces, ¿qué pasa en la geopolítica ahora? Entra Groenlandia y entra México, pero también está Taiwán. ¿Por qué México? Porque México está siendo perseguida por China y por Rusia. ¿Para qué? Porque si China y Rusia en Latinoamérica están vecinos de Estados Unidos, si se asientan en México, están en el patio de Estados Unidos. Eso es interesante. Entonces, la geopolítica está girando en esa dirección. Pero también China está por tomar a Taiwán. Está en proceso que Taiwán, Corea del Sur protege a Taiwán, Estados Unidos protege a Taiwán. Y después del tema de Venezuela, Rusia ha arreciado en Ucrania. Claro. Ha arreciado en Ucrania. Ha arreciado en Ucrania y ha bajado la marcha con Venezuela. De hecho, ayer el portavoz del Kremlin dice que todavía no hay una opinión oficial y hemos visto un silencio tremendo con relación a lo sucedido en Venezuela. Por lo tanto, parece que hay intención, algunos dicen que hay negociación, pero en fin, yo creo que hay una configuración geopolítica en el mundo
y que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, debemos de prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que el reloj profético son las naciones. El reloj profético es Israel. Y el reloj profético, nosotros tenemos que ver el comportamiento de las naciones en todo el sentido de la palabra, cómo va, para saber, son indicadores, nadie sabe el día ni la hora, pero sí la Biblia dice, creo que vamos a estar hablando de eso hoy, que habrá señales. Así mismo ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos respondiendo la iglesia a esas señales? La iglesia está consciente, Samuel, está educada con relación a estos temas. La iglesia está mirando lo que está pasando y sabía que esto iba a pasar, pero no está tan pendiente a la realidad de la iglesia en medio de este tiempo. Sí, pero una cosa es no estar pendiente. Por ejemplo, yo no puedo estar pendiente a algo que vaya a suceder por mi casa. Pero hay otra cosa y es que yo no sé lo que va a suceder por mi casa. Sí. No tengo idea. El tema escatológico es un tema que no se trata con mucha frecuencia. Es un tema delicado. Hay temas que han aupado ese tema escatológico de los tiempos finales, de las cosas que sucederán, de ver, porque Jesucristo no dijo el día ni la hora, honestamente, pero dejó señales. Dejó señales. Y esas señales que dejó, nosotros tenemos que saber cuando está nublado porque va a llover, ¿no? Va a llover, hay amenaza de lluvia. Entonces, como iglesia, creo que debemos prestarle atención. ¿Qué dicen muchos, Samuel? Eso no me interesa, eso no es un tema que me importe. Dios va a hacer lo que va a hacer, eso está escrito, pero debe haber un modelo de comportamiento, un modelo de conciencia. ¿Para qué? Para cuando llegue el momento nosotros estar preparados. Así mismo es. Entonces, es interesante, el panorama de la geopolítica global está alcanzando los niveles proféticos más altos de los últimos tiempos. Nos está llegando tanta profecía que no estamos conscientes de la cantidad de profecías que nos están llegando a diario, porque ya antes nos llegaba a través de descubrimiento y de algunas cosas, pero ahora son noticias diarias. Son noticias diarias. Por ejemplo, cada vez que se habla de las 6, 7, 8, 10 principales noticias del día, están siendo noticias proféticas. Todas están siendo noticias proféticas. Y eso es interesante, eso es importante, porque ¿qué significa que el panorama global se esté alineando a la cosmovisión profética? ¿Qué significa eso? ¿No será, Samuel, el cumplimiento? ¿No será que nosotros tenemos mayores canales para informarnos, mayores canales donde nos llegan todas las informaciones mundiales? Hoy en día sucede algo, ahora mismo puede suceder algo en Medio Oriente y nosotros al instante ya lo tenemos en nuestros celulares. Bueno, eso es una de las cosas. Esta mañana cuando salíamos sucedió algo en el túnel de la 27, un carro se incendió y ya lo sabíamos. ¿Y qué hicimos? Buscamos alternativas. A eso me refiero. O sea, hoy nosotros tenemos mucha información en la mano. Claro. Las noticias nos llegan rápido. ¿Qué sucede? Y es una alerta, una advertencia. Porque sucede muchas cosas que debe llamarnos la atención, pero también a mí me han llegado mucha información que no son reales, que no son verdaderas. Entonces hay una mezcolanza. Pero es ahí, Jerry, el tema. Si las noticias nos están llegando rápido, ¿por qué? Por cumplimiento de un indicador que se llama aumento de la ciencia en los últimos tiempos y de la tecnología. Y eso es uno de los indicadores. Por ejemplo, impensable soñar que en el mundo se hicieran entregas por dron, entregas de lo que van 7 gente a llevarte a tu casa se fuera por dron. Imposible pensar cuánta tecnología reúne tu celular, imposible pensar el uso de la conexión, la conectividad del WhatsApp, del internet y de todas esas cosas que ustedes saben, pero ese es el cumplimiento, porque la única manera como se va a ver en el mundo cuando la bestia mate los 3 profetas y esté muerto tirado ahí y se levanten ahí frente a los ojos del mundo, es a través de las redes, no hay otra manera. Y eso tiene que venir, tiene que seguir aumentando. Cuando dice que todo ojo le verá. Está hablando de ese, podemos decir entonces que esa profecía se cumple
en términos de la tecnología. Sucederá el hecho y todo el mundo lo va a ver ahí. Eso puede ser visible, pero el levantamiento de los 3 profetas que habla la palabra, que las bestias herirá de muerte y serán resucitados por el Señor a los ojos del mundo. Cada vez que tú veas un evento internacional que tú lo puedes ver en tiempo real, di ya estamos listos para esto. Eso es profecía, eso es alineación profética y alineación del panorama global al cumplimiento profético. Entonces, la ciencia se aumentará. La gente correrá de aquí para allá. Otro indicador. Eso es evidente. El aumento de la ciencia, ahora se habla de que uno de los pleitos es cuáles tienen más terreno, más tierra rara, más qué sé yo qué, de lo que produce microchip, de lo que produce esto, de lo que produce lo otro. Ahora antes era cómo la ciencia ayuda a la medicina, ahora es cómo la ciencia ayuda a la guerra, cómo la ciencia entra en volar aviones solo, en volar drones no tripulados, cómo esos no tripulados pueden disparar ellos mismos desde una base. Ahora la ciencia está inclinándose mucho más a la guerra. Antes la gente estaba metido en la investigación, pero ahora las potencias del mundo están metiendo todo su arsenal de riqueza en cómo desarrollar mejores armamentos. Pero oiga mejores armamentos de guerra. Yo estuve conversando hace una semana, varias semanas, con un hermano de nuestra iglesia que maneja todos los términos tecnológicos, todo eso. Él es un científico en ese aspecto. Y él me decía algo que yo ignoraba honestamente. Me dice, pastor, pero usted no sabe que la data ya es una religión. La data se está convirtiendo. Yo estaba discutiendo con él de que la data, el valor de la data vale más que el petróleo. La información nuestra tiene un valor. Y él me hablaba del dataísmo. Yo le decía, ¿tú estás seguro de lo que tú me estás diciendo? Profundicé un poquito sobre eso y es un pensamiento filosófico, una religión, ¿verdad? Creada y significa sobre la Big Data, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas. Se le llama dataísmo. Y ese dataísmo es algo que está creciendo, gente que tiene su mentalidad en eso y es terrible. O sea, yo creo que también eso es un indicador de los tiempos proféticos. Claro, esa que profecía de Daniel, claro, de que la tecnología aumentará, claro, la gente andará de aquí para allá, todo eso. Claro que sí. Mira, la data, yo me voy más lejos, la data se está convirtiendo en el Dios de este siglo. Para mí, el Dios de este siglo, para mí Satanás está perdiendo terreno con las datas y con las datas está ganando terreno. Por eso, o sea, Satanás eso es dataísmo. Entonces, la adoración que tiene el dataísmo, como tú dices, el Dios de este siglo. De hecho, escucha este dato que no es comprobado, pero sí escuché a un teólogo analizar. Oye esto, Jerry, escúchame la idea. Escuché un teólogo decir que posiblemente las potestades del aire que gobiernan tienen mucho que ver con el desarrollo de las tecnologías en el aire y la manipulación global que ejercen las tecnologías en el aire. Y me hizo un poquito de sentido, ¿verdad? Quizás necesite un poquito más de investigación teológica, un poquito más de investigación, pero no podemos negar eso que tú planteas y eso que tú dices, que si el Dios es a lo que tú le dedicas más tiempo, el Dios es a lo que tú le dedicas parte de tu vida, no podemos negar que la gente está metida, esclavizándose en la tecnología. Pero oiga el dato interesante de ese tema. Escuche esto, agárrese la peluca y todo lo que nos están escuchando. Yo sé que hay gente que lo sabe. Dice que el dataísta, pensando en la persona que practica eso, es una persona, un individuo que para la toma de decisión confía más en los macrodatos. Wow, eso es terrible. Confía en los macrodatos y en los algoritmos computacionales y lo pone por encima del conocimiento y de la sabiduría. Escucha,
Y nosotros tenemos muchísimos comunicadores que hablan por estos aparaticos día a día. Eso nosotros lo escuchamos día a día. Gente que tú lo ves confiando más, haciendo más énfasis en lo que te da la data, en lo que te dice esa macrodata, en lo que te puede decir ChatGPT. Yo he visto gente consultando y yo, bueno, también utilizo la herramienta, pero dando por hecho, por datos y creyendo mucho más que en el conocimiento y que la sabiduría. Y Mira, eso es terrible. Mira, eso es tan interesante que, como tú decías hace un momento, la tecnología ha llegado a un nivel que cualquiera puede, con el conocimiento de la tecnología, manipular la información, manipular la verdad, manipular lo que sea, y tú no saber, no te das cuenta si está ante una veracidad, si está ante algo falso, porque ahora el amor por el like, el amor por las redes, el amor por esto, el amor por la vitrina, es uno de los elementos. Gente amadores de sí mismo también, eso es uno de los elementos que vamos a ver en los últimos tiempos. Ahora, estamos hablando de un solo indicador, que es la tecnología, pero hay otro. Y es que dice la Biblia que la gente iba a estar caminando de aquí para allá y de allá para acá. Estamos en el tiempo de la mayor inmigración del mundo. Estamos en ese tiempo. Y después de la pandemia se multiplicó. Subió unos 300 millones después de la pandemia, igual que el hambre, que es otro indicador que también después de la pandemia se agudizó. Ahora, se va a agudizar más mientras estemos en estos tiempos ya que van pasando. Por ejemplo, cada nación que entre en un proceso de guerra puede entrar en un tiempo de dificultad increíble y arrastrar el mundo a un tiempo de dificultad increíble. Pero escucha cuáles indicadores trata Mateo. Mateo 24, Jesús dice, vamos a ir mirando indicadores. Jesús dice, 24:3, estando en él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciéndole, dinos, ¿cuándo será estas cosas y qué señal habrán de venir al final del siglo? Respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe. Es lo primero. Número uno. Esa es la advertencia. Jesucristo no se va al punto de una vez, sino que le dice, tengan cuidado que nadie los engañe. Y yo creo que nosotros estamos en un tiempo de engaño, en un tiempo donde te venden una verdad. De hecho, está comprobado de que las informaciones que son mentiras corren más que las que son verdad. Claro. Eso está comprobado. Y está comprobado no solamente, vamos a poner el caso de una iglesia. En la iglesia hay una cosa que es mentira y se divulga más rápido que la verdad que usted habló el domingo. Así y haciéndose mismo con toda la información que usted tiene, que usted ve aquí por estos aparaticos, por la televisión, qué sé yo, por la misma radio, lo que corren más son las noticias falsas. Entonces, mirad mira, que nadie os engañe. Entonces, el primer llamado es hacia adentro. Y vendrán, dice la Biblia, falsos maestros, enganchados en el engaño. Vendrán falsos profetas. Escuchen bien esto, falso maestro, falsos profetas, falsas iglesias. Escuchen bien esto, falsas iglesias. Vendrán falsos apóstoles. Y usted dirá, ¿cómo, pastor? Falsos apóstoles, sí, porque vendrán falsos Cristo también. Vendrán falsos Cristo. Esto es interesante, falso Cristo. Esto es interesante, significa que vendrán falsos evangelistas también. Gente que dirán la palabra y su testimonio será testimonio, mal testimonio, vida de pecado, vida de miseria, no vida espiritual, agarrada de Dios. Entonces, si se levantarán falsos profetas, se levantarán falsos Cristos, se levantarán falsos apóstoles, falsos maestros, falsas iglesias, entonces el primer llamado es a cuidar la vida espiritual. Ahora, y eso es latente, Samuel. Claro. Hoy en día vemos muchísimas personas que no tienen el llamado, que están enganchadas, personas que medalaganariamente
levantan una iglesia, empiezan a enseñar cosas que están fuera de los lineamientos bíblicos y de la verdad bíblica, y eso es terrible. Ahí, entonces hay una responsabilidad en nosotros los creyentes de saber dónde estamos, de saber dónde vamos, a quién le prestamos nuestros oídos. Mira, yo no recomiendo a los creyentes. Hay gente que se congregan en una iglesia y tienen 10 pastores en las redes. Eso se llama adulterio de fidelidad espiritual a la iglesia con la que usted se congrega. Yo no estoy de acuerdo en que tú tengas 10 pastores en las redes, porque de esos 10 pastores fácilmente tú tienes 10 gente que están jugando en alguna de estas áreas. Posiblemente tenga 10 gente que tú entiendas que son buenas, pero posiblemente los principios y fundamentos que tú estás aprendiendo ahí, cada vez que va a tu iglesia, te encuentras que lo está confrontando, te encuentras que lo está chocando. Entonces, los hermanos que quieran congregarse en las redes, gloria a Dios, yo los felicito, pero las redes, tú puedes tener un grupo, puedes tener un movimiento, las redes no pueden sustituir la iglesia, no pueden sustituir la asistencia a la iglesia. No, yo me quedo viendo el culto. Está bien, véalo por red de un domingo, pero no me diga a mí que 6 meses tú te vas a congregar por Zoom. Está bien, si tienes que orar por Zoom porque la iglesia decidió orar por Zoom, entonces ahí tú estás en un marco de obediencia y las redes te está haciendo de beneficio. Hay gente que se quedaron en Zoom. Pero hay gente que se quedaron en Zoom y de Zoom, ¿a dónde se quedaron? En su casa y de su casa. ¿A dónde se quedaron? Se descarriaron. Se descarriaron porque hay gente que después de estar en la seguridad de su casa en el Zoom, entendieron que el COVID solo entraba a las iglesias, pero no dejaron de trabajar. Nunca. No dejaron de ir a sus oficinas, no dejaron. Entonces, el primer llamado es a no dejarnos engañar. ¿Por qué? Porque el engaño será uno. Y fíjate, hoy en día el engaño, antes 2 personas para engañarte tenían que salir físicamente y hacerte un teatro y hacerte un show y montarte una película y que tú te la creyeras y te quitaban 2,000 pesos. Pero ahora no. Ahora el engaño está multiplicado en todas las dimensiones, en todas las facetas, incluyendo, señores, y perdónenme si usted no está de acuerdo conmigo, incluyéndome gente que están falsificando los 5 ministerios y están caminando el mundo como profetas falsos, como apóstoles falsos, como maestros falsos, porque recuérdate que si no hay maestros falsos, no hay herejía. Si no hay maestros falsos, no hay falsa doctrina. Pero ¿cómo la iglesia se va a mantener? La iglesia que se va a mantener, escuche bien esto, no es la iglesia que cante mucho, es la iglesia que mejor esté fundamentada en la verdad, porque lo que evita el engaño es el fundamento en la verdad. ¿Sabe que yo leí esta semana uno de los versículos más aterrador de la Biblia? Cuando dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Y el texto dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, Mateo 7, sino el que hace la voluntad del Padre. Así mismo es. ¿Y dónde está la voluntad del Padre expresa? En la palabra. Yo decía, ¿por qué tanta gente anda atrás de los códigos nuevos, del nuevo mensaje, de las cosas nuevas, de qué sé yo qué nuevo? Pero la voluntad de Dios está expresa en su palabra. Y no todos van a entrar. Hay gente que tiene fruto, pero la Biblia habla de fruto malo. Y a eso nosotros tenemos que observar los frutos malos. Tenemos que observar, porque dice que el árbol bueno da buenos frutos, pero el malo da malos frutos. Da malos frutos. Pero dan frutos los dos. Lo único que hay un fruto malo y un fruto bueno. Entonces, yo creo que la iglesia cada día tiene que tomar más conciencia en ir a la palabra, a escudriñar la palabra y dejar de ser de mensaje dependiente. Gente que nunca abre la Biblia para leerla, no la estudia, no medita en ella, no pasa tiempo con ella. Entonces, ¿qué pasa? Ahí los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos pastores, las falsas iglesias se aprovechan. Y no me gusta hablar de este tema, porque
cuando yo veo que en las redes sociales que alguien manda algo, me duele mucho el evangelio, la fe y la iglesia que le costó la sangre a Cristo, su sangre a precio de sangre. Sin embargo, la hemos cualquierizado, cualquiera viene y hace. Entonces, yo le digo a mucha gente que me dice, no, pero tú viste tal cosa, y digo, y esa no es la iglesia de Jesucristo. Esa no es la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo, la que Jesucristo por la cual pagó, es una iglesia muy diferente a eso que tú estás viendo. Mira, cuando tú cruzas Mateo 24:5, que dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuando tú lo cruzas con 1 Corintios, cuando el apóstol Pablo dice, los judíos pedían señales y los griegos pedían sabiduría, pero no la hallaban. Entonces Jesucristo se convirtió en la señal y en la sabiduría de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por la locura del evangelio, a Dios le plugo salvar. Pero es interesante que la gente que todavía persigue señales, es más fácil de engañar que aquellos que caminan en la palabra. Porque el caminar del cristiano tiene que ser en la palabra. No me diga. Por eso yo siempre uso una frase, Israel, tú la sabes, que el carácter está sobre los dones. Sobre los dones. El carácter está sobre los dones. La palabra lo que forma es el carácter del cristiano. Los frutos, el vivir el fruto está sobre el don, porque el fruto es esencia, el fruto no es administración, el fruto es vivencia. Por eso el Espíritu viene para ayudar a formar los frutos en el carácter del Espíritu Santo, que se fundamenta en la palabra. Fíjate, dice la Biblia que vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos. Por lo tanto, yo quiero exhortar ahora a todo pastor que me está escuchando. Mi hermano pastor, amado consiervo, invierta tiempo en fundamentar bien su iglesia. Invierta tiempo en fundamentar bien su iglesia en la palabra. Vaya despacio. Porque el problema de nosotros, los pastores, Samuel, es que queremos crecer rápido. Y el crecimiento rápido es un crecimiento, Fofo. Yo se lo digo a muchos amigos pastores, vete a 10. Tú eres que sabe la iglesia. Dios sabe ya la iglesia que quiere formar. Pero la iglesia que tú estás formando es la iglesia que glorifica y exalta el nombre de Cristo. Y eso no se hace de la noche a la mañana. No. Y eso es un proceso, no un evento. No un evento, es un proceso. Es un proceso de pasos. Entonces, para que la iglesia no caiga en esas... en todas esas aberraciones que dice, y de esos falsos maestros, falsos profetas, enseñe Biblia, no entretenga gente, enseñe la palabra. Y quiero decir que eso no es popular, Samuel, eso no es popular. No, los cultos de estudio no son muy populares. No son populares, a la gente le gusta más las luces, le gusta más el humo, el ruido, ¿sabes? Pero no es popular. Bien, es interesante que los 5 ministerios están para formar a la iglesia, formar a la gente para la obra del ministerio, equipar a la iglesia. No están para que uno tenga mucha pantalla, para que el que tiene el ministerio esté sobresaliendo. No, es para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin, dice la palabra, Efesios 4:13, a fin de que el cuerpo de Cristo crezca a la medida de la estatura del varón perfecto, de la plenitud de Cristo, para que ya no andemos como niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina, de aquí para allá y de allá para acá. O sea, los vientos de doctrina se van a aumentar todos los días más y se van a hacer más fuertes, van a pasar de categoría. Por ejemplo, categoría 5, categoría 6, categoría 7, los vientos de doctrina. Todos los días la iglesia va a tener más amenaza en su fe, en su fundamento. Todos los días. Dice la Biblia, si los fundamentos son destruidos, ¿qué haría el justo? Si son destruidos, ¿cómo se sostiene el justo? ¿Entiendes? Por eso es que el joven que se le destruye en su fundamento se desvía. El hombre que se le destruye en los fundamentos se desvía. La mujer que se destruye en los fundamentos se desvía. Por favor, nada que no sea la verdad bíblica la consuma. Dejemos de consumir mensajes chatarra que son bonitos fuera de la Biblia. Inclusive, dejemos de seguir mensajes de la IA que mencionan temas bíblicos,
pero que no son capaces de conectarte con el Espíritu Santo. Entremos a la palabra, porque tú tienes el Espíritu Santo. Eso lo hablamos la semana pasada. Oiga, otro fenómeno. El Espíritu Santo está en nosotros. Entremos, que Él nos hable a nosotros mismos. Oiga, otro fenómeno que se está dando, hablando de esos falsos maestros, falsos profetas. Y recuerden que aquí el enfoque es el termómetro o el aviso de los tiempos finales. Estamos hablando de eso. Samuel, se ha desatado. Usted hablaba de que nuevas doctrinas, ¿verdad? Y eso me llama la atención, y viendo el panorama. ¿Cuánta gente dolida que ha salido de una congregación, de un hermano, plantando iglesias dolidas, ministrando con un mensaje de dolor, con un mensaje de resentimiento, que en su palabra, en su discurso, tú ves, tú lo puedes percibir? Hay dolor, hay dolor. Aquí anda ahora una corriente acabando los pastores, acabando los líderes, acabando sus líderes por una experiencia que ellos han tenido, hermano. Pero ese no es el evangelio. Porque mi experiencia con don Braulio y Samuel, que han sido mi pastor, eso no es el todo del evangelio. Ellos me han mostrado una buena cara del evangelio. Son mis líderes. ¿Son perfectos? No, ninguno de los dos. Igual que yo no soy perfecto y pastoreé una iglesia. Pero cuánta gente partiendo, Samuel, desde su mala experiencia, y hoy en día están haciendo doctrinas con eso. Y liderando. Y liderando. Y como decía al principio, las noticias falsas corren más que la buena. Eso está corriendo. Entonces, el que no tiene ni idea de lo que es el evangelio verdadero, ¿sabe qué? Le da licencia positiva a eso. ¿Cómo podemos explicar eso bíblicamente? Si Pedro se había ido a pastorear después de negar a Jesús 3 veces, y después que el gallo cantara, había sido un problema, pero se fue a pastorear después de reunirse con Jesús, y Jesús decirle 3 veces: me amas, me amas, lo restauró, me amas, y sanar su corazón, sanar su liderazgo. Y entonces ahí es donde el Señor le dice: ok, gente, Samuel, ministrando pastorea el dolor y liderea. Eso es así. Y el liderazgo es necesario que esté sano. El liderazgo es necesario que esté restaurado. El liderazgo es necesario que esté bien en la presencia del Señor. Pero también el liderazgo, dice la palabra, que es importante que tenga buen conocimiento de la palabra, que ahonde en la palabra, que dedique el tiempo que necesita la palabra de Dios. Dediquémosle el tiempo a orar para que el Señor nos revele su palabra, nos ayude en su palabra. Otros indicadores, ya hemos mencionado 3. Aumento de la ciencia, basado en Daniel. La gente iría de aquí para allá y de allá para acá. Estamos hablando de la emigración más grande del mundo. Tú sabes que en el 2017, España, por convertirse en una nación friendly gays, fue declarada como la nación más friendly gay, más amiga de los friendly gay. España descreció en ese año, porque la natalidad de España pasó a ser 1.7%, y para mantener natalidad versus mortalidad tiene que superar los 2, y la mortalidad fue superior. Pero entonces, ¿cómo compensó España? Con la emigración. Con la emigración. No están pariendo. No están pariendo. Entonces, ¿por qué se dice que Europa puede ser musulmán en al 2030, 2035, 2040? ¿Por qué se dice? Porque los musulmanes paren 1.8 por 8 hijos, de 7 a 8 hijos. Es parte de su estrategia de crecimiento. Y de discipulado. Es parte de su estrategia. Ellos llegan y se casan con las mujeres, o las mujeres con los hombres, y es natural. Inmediatamente paren, ya tienen que ser musulmanes. Entonces, otro indicador 6, oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bueno, nos están llegando las noticias, siempre ha habido algún rumorcito, ¿verdad? Pero las naciones no se habían fortalecido como antes. Ahora, señores, Alemania, que tenía años, pero décadas que no sonaba, Alemania está sonando, armándose ante el tema de la OTAN, de Europa, ante el tema de lo que está sucediendo,
con Groenlandia. Esto es interesante. Ahora aparece en el escenario Alemania, pero escuchen este escenario importante. Como el presidente Trump ha salido de la OTAN y hay tantos conflictos ahora en Europa, hay tanto conflicto con Rusia, con Groenlandia, y la OTAN ha quedado en el aire. Todas esas naciones que estaban ahí en la OTAN con la amenaza, están ahí. No duden ustedes, escuchen bien esto que les voy a decir. No duden ustedes que los BRICS, que ahora son como 7 naciones, China, Brasil, Rusia, India, China, India y China y Rusia, no duden ustedes que los BRICS lleguen a 10 naciones ahora, que hay varias naciones que están pidiendo ser miembros. Ahora, si los BRICS llegan a 10 naciones, escucha esto, Israel, que se le sumen algunas naciones de Europa que en su resentimiento, aunque hayan estado apoyando a Estados Unidos en la OTAN, pero en su resentimiento sean enemigos de Israel, histórico, en su resentimiento, como el mismo Irán, como el mismo Arabia Saudita y otras naciones, si vemos que esas 6, 7 naciones de los BRICS, 1, 2, 3, 4, 5, llegan a 10, pongámosle mayor atención. Pongámosle buena atención, porque podemos estar hablando de los famosos 10 cuernos. Pudiéramos estar hablando, ya nosotros sabemos que va a haber un ejército de 200 millones de hombres, que nosotros sabemos por deducción poblacional que China y Rusia están involucrados en ese fenómeno profético, y hay naciones de estas que poblacionalmente pueden ellas solas tener un ejército de mucho más de 200 millones de hombres. Hablando de China con casi 1.450 millones de habitantes. Pero también estamos hablando de India. Estamos hablando de que los BRICS están, en términos económicos, están manejando cerca del 39% del PIB mundial, los BRICS. Pero están lanzando, ya lanzaron su banco, el banco del BRICS, y ahora están lanzando la moneda del BRICS. Y se estima, escuchen bien esto, se estima que al lanzarse la moneda pudiera salir por encima del dólar. Esto es interesante. ¿Saben qué significa esto? Que nosotros podemos mirar en lo adelante una merma de la hegemonía estadounidense. Y cuidado si los movimientos de guerra que se están dando y las amenazas de guerra, cuidado si es para tratar de subir hegemónicamente, pero las guerras siempre han producido baja y han bajado y han producido algunas cosas. Entonces, oremos por el panorama mundial, pero ¿qué dice el Señor? No se inquieten. Cuando vean esto es necesario que acontezca. ¿Para qué? Para que se acomoden las cosas, para que las naciones que se van a unir contra Israel se unan, para que las naciones se organicen de acuerdo a lo profético, para que se dé ¿qué? Para que se dé la famosa guerra islámica contra Israel que don Braulio siempre nos ha hablado, y para que se dé la famosa guerra del Armagedón, donde las naciones pelearán contra Israel, pero pelearán realmente contra el Cordero, y el Cordero vencerá. Entonces, el panorama político es interesante, pero dice que cuando escuchemos rumores de guerra, mirad que no os turbéis. En la iglesia no se puede turbar, porque la iglesia tiene una misión que hacer, que no la puede hacer desde un plano de turbación, ni desde un plano de turbación por la situación, ni por los robos, ni por los políticos, ni por Senasa, ni por lo que suceda con Trump, ni por lo que suceda en Venezuela. La iglesia no está llamada a turbarse, la iglesia está llamada a la misión de que el evangelio, y ese otro indicador, será predicado en todas las naciones y luego vendrá el fin. La mayor oportunidad que la iglesia tiene de predicar el evangelio a Israel es ahora. En ningún otro tiempo había tantas posibilidades como ahora. Y yo creo que como le dijo Jesucristo a los discípulos cuando la mujer samaritana, la tierra creo que está madura. Y eso debemos de aprovecharlo para llevar el mensaje original, para llevar el mensaje correcto, para llevar el mensaje de salvación, para llevar lo que nosotros llamamos la cristianización a cada pueblo, a cada nación,
para que el evangelio siga corriendo, para que más personas lleguen. Yo creo que ese avivamiento que viene desde más de los 80, ¿verdad? Hablándose de ese avivamiento, creo que estamos en un buen tiempo ahora para nosotros exponer las escrituras. Sabe que hay mucha gente leyendo la Biblia aún sin ser cristiano, o sea, gente que no va a la iglesia, gente leyendo la Biblia, y yo creo que se convierte en una oportunidad para nosotros hablarle de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre sino por él, pero también para nosotros anunciar con mucha vehemencia y denuedo el mensaje de salvación, pero el correcto. Por lo tanto, yo creo, Samuel, que no podemos dejarle el terreno a los malos. No podemos dejarle el terreno a los falsos. Debemos nosotros de tomar ganancia, no entretenernos, ni entretener tantas actividades que hacemos que al final de cuentas no van a llevar a nada, sino más bien hacer lo que la palabra de Dios nos ha mandado hacer, que es ir por el mundo y predicar el evangelio a toda aquel. Así mismo es. Mira, otros indicadores, ya vemos otros indicadores. Esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Pero se levantará nación contra nación, naciones contra naciones, eso lo estamos viendo hasta ahora. Escuche bien, naciones contra naciones, lo estamos viendo hasta ahora, pero Israel, no hemos visto reino contra reino. ¿Sabe qué significa reino contra reino? Que una nación, una potencia con varias naciones que le apoyen, con otra potencia, con todas las naciones que le apoyen, esos dos reinos se van a levantar, porque no es lo mismo una tiradera de tiro entre Puerto Rico y República Dominicana. No es lo mismo que una tiradera de tiro entre Latinoamérica y Asia. No es lo mismo. Entonces, reino contra reino es otro nivel de guerra. Y señores, están las alertas. Las alertas están ahí. Las alertas están ahí. El mundo está como cuando hay dos gente, que hay dos bandas que están ahí armadas, con pistola y cosas. No, pero estate tranquilo. No, pero estate tranquilo. No, pero qué sé yo qué. No, pero que tú has sido muy malo. No, pero amenazando. No, pero que tú salgas nosotros y se le zafa un tiro a uno. Ya el mundo está, y todo el mundo empieza. El mundo está a ese borde. Está a borde. Y Y los gobernantes, porque yo decía ahorita las naciones, pero también ponerle atención a los gobernantes. Porque los gobernantes nos pueden dar los trailers de la película. Ya nosotros conocíamos a Donald Trump. Creo que Donald Trump es un hombre que está colocado ahí para este tiempo. Claro. Cada presidente, Dios lo ha colocado para este tiempo. Para este tiempo. Nosotros vemos a Putin, el comportamiento, pero vemos cómo en nuestra región está dando un giro. Nuestra región está dando un giro. Claro. Y está dando un giro que nosotros podemos ver que podemos dar una lectura positiva. Nosotros somos de Jesucristo, pero nos inclinamos más a la derecha, porque nosotros somos conservadores, o sea, creemos en la vida, creemos en el matrimonio, creemos en la familia, creemos en todo eso, y nuestra región está tomando ese color. Los partidos que estamos, los candidatos, perdón, que estamos viendo, que están tomando los lugares, son eso. ¿Y eso qué va a pasar con eso? Va a causar ardor en los que no quieren eso, y eso va a provocar que se armen desorden. Mira, las naciones irán como dice la Biblia. Proféticamente, las naciones irán de mal en peor. El otro día yo veía una noticia donde le preguntaban a la gente que vende reyes, y ellos decían, este ha sido el peor año, pero eso mismo dijeron el año pasado, que el peor año era el año pasado. Entonces, ¿cómo es posible que si el año pasado era el peor, este también es el peor? Ahora, la familia y la iglesia irá de mejor en mejor, irá de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, aunque se dé lo que proféticamente dice, que algunos echarán en la cárcel, matarán a algunos por causa del nombre del Señor, y algunos serán echados en la cárcel, y algunos serán traicionados por su propia familia.
un hermano entregará a un hermano, entregará a un padre. Eso es parte. Eso es parte y eso se está viendo, señores. Una de las razones que sale el grito de Nigeria es porque estaban habiendo sacrificios masivos de cristianos. Eso no lo estamos viendo todos los días, pero eso puede globalizarse en un gobierno de un anticristo, en un gobierno de un déspota, en un gobierno de un tirano mundial. Eso puede globalizarse y se va a globalizar. La iglesia tiene que estar clara y segura de que todos esos templos que nosotros tenemos que usarlo bien ahora, porque va a venir un tiempo donde no vamos a estar en los templos. Tenemos que estar claros en eso. Vamos a estar en las casas y después de la casa la iglesia será perseguida, volverá a ser perseguida. Así es que la iglesia tiene que estar claro en eso. Entonces vendrán peste, hambre y terremoto, pero no es el fin. No es el fin. Esas cosas se van a ir aumentando gradualmente. La misma FAO va a ir aumentando. Hambre de 1.300.000 de 1.000 millones a 300, lo va a aumentar a 1.500.000 a 1.500.000 y todo eso, pero no es más que el alineamiento del sistema cósmico a la profecía bíblica. La iglesia orando, predicando, santificándonos, alerta, apercibida y preparada, porque el Señor está a la puerta y viene a buscar una iglesia pura, santa, sin mancha, gloriosa, resplandeciente y que esté esperando al Señor. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. No lo tome como un cliché. Este es tiempo para que el que esté santo se santifique más. El que esté firme se afirme más. Eso dice la Biblia. El que esté fuerte se afuerte más. El que esté en la Biblia se meta más en la Biblia para evitar el comienzo del engaño, que es por donde viene esa señal de los últimos tiempos y por donde ya estamos. Adelante, Israel. Así es. Bueno, tenemos tarea pendiente. Ahí está la palabra de Dios. Nada está oculto. Todo está ahí. Está revelado. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a ella para que no nos encuentre, como decimos popularmente, asando batata, pero tampoco para que nos encuentre a nosotros como esas vírgenes que estaban desapercibidas, sino que nos encuentre apercibido, preparado. Mire, sea que suceda hoy, sea que suceda mañana, sea que suceda en 30 años, en 1000 años, yo tengo que tener mi corazón listo y preparado para cuando Cristo venga, me encuentre, como dice la Biblia, como indica, una iglesia que esté sin manchas y sin arrugas. Nuestra oración es para que la iglesia se anime cada día, para que la iglesia se fortalezca cada día. Que cada ayuno que está haciendo iglesia durante este mes de enero sea para fortalecer, no solamente en el aspecto espiritual, sino también en el conocimiento, en conocer más la palabra, para que no se dejen engañar. Mirad que nadie os engañe.